Por favor. Perfecto, estamos, ahora sí, por favor, profesora Sandra, la presentación y ya arrancamos. Perfecto. Muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a pasar el formato. Bueno, vamos a dar inicio entonces al Bilearning del día de hoy, el 8 de octubre. Eh, le corresponde al profesor Ciro Martínez y pues con gusto cualquier inquietud aquí estaré en el chat. Sandra Domínguez. Adelante, profesor Ciro. Bueno, la profesora Sandra a continuación nos dará por el chat de Zoom, nos dará la posibilidad de el registro de asistencia, que es muy importante que lo diligencien claramente para poder hacerse acreedores a los puntos que dan los B-Learning. Por favor, entonces estén pendientes del chat para que puedan diligenciar el formulario de asistencia. Profesor, qué pena. Estamos en... Un minutico nada más. Estamos pasando algo así rápido, un paréntesis muy rápido. Estamos pasando los puntos Bilearning y hay mucha gente que se va a quedar sin los puntos porque no colocan la cédula correctamente, ¿sí? Y nuestro indicador, nuestro ID, es la cédula. Entonces, por favor, vamos a intentar de llenarlo muy bien. Muchas gracias. Ahora sí, profesor Stig. Gracias por todas esas claridades que nos permiten que el proceso tenga total éxito. Claro que seguramente muchos de ustedes no necesitan esos puntos, pero algunos sí los necesitan. Y en el momento de que se termine la, el curso, a veces hacen falta esos 10, 15 punticos para mejorar la nota o para alguna cuestión bien importante. Entonces, les decía que estamos programados para el día de hoy, la profesora Sandra, que nos acompaña, el profesor Wilmer Benavides, que no lo hemos logrado contactar, y ¿quién les habla? Ciro Martínez Báez, también tutor de pensamiento lógico matemático y muy, muy agradecido con ustedes por su presencia. Vamos a ver las posibilidades de que el día de hoy, prácticamente terminando este B-Learning, puedan desarrollar toda la actividad 2. Aquí les voy presentando una partecita inicial de donde tenemos la agenda del curso. Dice la actividad, la unidad 2, cuantificadores y proposiciones categóricas. Es un trabajo de tipo individual. El peso de la evaluación son 100 puntos. Tenemos que la actividad se inició el 27 de septiembre y termina el 17 de octubre. Ya prácticamente en este momento tenemos un poco más de 10 días de haber iniciado la actividad y estamos prácticamente ya comenzando todas las retroalimentaciones. ¿Qué encuentran en su ambiente? Vamos a hacer un repaso rápidamente. Encuentran esos tres entornos: entorno de información inicial, el de aprendizaje y el de evaluación. Vamos a ver lo que sucede en el entorno de aprendizaje. En el entorno de aprendizaje ustedes encuentran la guía de actividades y la rúbrica de evaluación de la unidad 2. Tarea 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. También tienen la posibilidad de encontrar la parte de abajo, dice el foro de discusión. Y en ese, ahí nos indican que está abierto desde el 27 de septiembre y termina antes del 17 de octubre a las 23:55. Entonces, acá en el foro de discusión es donde nosotros debemos prácticamente aprovechar para presentar nuestros aportes y hacerlo oportunamente. Mire que en la unidad 1 casi todo el mundo dejó para el final y resulta que al final pues no pueden tener la retroalimentación
que, que se merecen. Entonces, ese foro es el que reemplaza el aula en el sistema de educación presencial. Decimos que, ¿qué tienen que hacer? El primer aporte que deben hacer es responder. Mire, responder, hay una apertura del foro por parte del tutor, de su tutor en plataforma, y deben responderle y decir, selecciono la letra A, B, C, D o E. En ese foro es importante, mire, que cuando ustedes empiecen, comiencen a responderle al tutor, no le respondan a su compañero todavía para decir, voy a seleccionar la letra A, la letra B. Cada uno abre da una respuesta y recuerden que cuando seleccionan un literal, deben hacer el ejercicio 1. Por ejemplo, si esta persona seleccionó la letra E, tiene que hacer el ejercicio 1E, el 2E, el 3E y el 4E. No van a cambiar, por favor. A continuación, en ese mismo foro, el estudiante debe presentar como mínimo 3 aportes. Si ustedes ven las rúbricas y ven de pronto la nota que obtuvieron en la primera unidad, tienen en cuenta las participaciones en el foro. En el foro. Entonces, puede que uno sepa todo, lo pueda, pero si no hicieron, por ejemplo, en el caso de la unidad 1 el video o no participaron en el foro, ya han perdido 35 puntos. Y de 100, pues eso es mucho perder nota. Entonces, es importante seguir todas las indicaciones que le dice la... Aquí está la guía. Aquí está más o menos cuando el estudiante dice, yo selecciono A, entonces, y debajo se responde ejercicio 1, y debajo se responde ejercicio 2, ejercicio 3, siempre en la misma línea en la que cada uno inició, y no vayan a responder por allá en otra parte. Entonces, es más o menos, recuerden que en la guía, ustedes si abren la carpetica de guía, aparece por un lado la guía y un anexo. En el anexo es un ejemplo de cada uno de los ejercicios muy claramente explicado, en donde si ustedes siguen esa guía, prácticamente es muy fácil realizar su tarea. Acá le están indicando que tiene el anexo y al final, entonces ustedes se dirigen en la parte, en el entorno de evaluación, cuando ya se termine toda la situación, pueden en el entorno de evaluación llegar y decir, tarea 2, subir un único archivo en formato Word o PDF, el cual debe nombrarse de la siguiente manera. Y por favor, sigan la guía, no es capricho de uno, sino que es porque esto está tan bien pensado que hay que seguir la guía. Algunos me escriben tarea 2 y si todos los 5 me escriben tarea 2, pues yo no voy a saber ni de quién es ni nada por el estilo. Por eso les dicen, escriban 200, 611, que es el código del curso. Para este caso, el guión de abajo y el número 234 es porque pertenece esta estudiante al grupo 234. Y tarea 2 y el nombre de la estudiante. De esa manera, pues se va a identificar, no se va a perder nada y no vamos a tener posibilidades de confusión nosotros en el caso de las evaluaciones. ¿Qué debe contener ese trabajo final? La portada, la introducción del trabajo, al trabajo que van a entregar, no es la introducción al curso, sino al trabajo que van a entregar. Objetivos, desarrollo de los 4 ejercicios, conclusiones del trabajo y referencias bibliográficas, todo estructurado de acuerdo con las normas de la Asociación de Psicólogos Americanos, las normas APA. Les recuerdo y les hago énfasis que la tarea inició el 27 de septiembre y tiene como fecha de cierre dentro de 9 días, el 17 de octubre. Ya estamos prácticamente en el momento en que tenemos que comenzar a subir los aportes de manera que los tutores que tengan en su, en su plataforma, pues les puedan retroalimentar para con eso vamos a obtener un
por un lado, un buen proceso de aprendizaje, que es lo fundamental, que ustedes se apropien del conocimiento, y por otro lado, como consecuencia de que ustedes saben el curso, el contenido del curso, seguramente sacan una muy buena nota. ¿Qué vamos a hablar en esta ocasión? Los cuantificadores, las proposiciones categóricas, la simbología y diagramas para proposiciones categóricas, proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias. También hay unas que se llaman las subalternas. Y por último, vamos a hablar sobre razonamiento deductivo e inductivo. Entonces, en esta unidad estamos tratando sobre proposiciones, no preposiciones, sino proposiciones categóricas. ¿Qué decíamos en la unidad 1 que era una proposición? Decíamos que la proposición es una expresión del lenguaje de la cual podemos decir sin equivocarnos que es verdad o que es falsa. En ese caso, por decir algo, yo planteo, en este momento es de noche en Colombia, y eso puede ser verdad o falso. Entonces, esa es una expresión que puedo denominar como proposición. Los estudiantes que asisten al B-Learning del día de hoy van a pasar con 5 su curso de pensamiento lógico matemático. Ese es mi deseo, esa es mi energía que les transmito, para que ojalá todos los 58 que en este momento se encuentran, perdón, 92 que en este momento se encuentran, logren obtener una, una nota de 5, es decir, excelente. Y esa nota es el reflejo de todo lo que han aprendido. Entonces, y esa es una proposición. Ahora hablamos vamos a entrar en la parte de las proposiciones categóricas. O sea, vamos a ver un tema que se llaman las categorías y tiene que ver con los cuantificadores. Los cuantificadores, o también denominada en algunas partes la lógica de predicados. Por eso más adelante vamos a decir que todo o algún S es P, y entonces cuando decimos S es el sujeto y P el predicado, pero por ahora vamos a hablar de los cuantificadores. Un cuantificador es una expresión para indicar cuántos o qué tipo de elementos de un conjunto dado cumplen con determinada propiedad que se establece. Entonces, nosotros decíamos que una proposición en sí es una expresión de la cual puede decir que es verdad o falso, pero una proposición categórica, entonces ya le adiciono a la proposición común y corriente, le adiciono el cuantificador. Y entonces digo, ¿cuáles son los cuantificadores? Mire, ahí vemos todos, algunos, ninguno, no todos. Bueno, hay muchos que solo uno, existe por lo menos uno, o algún elemento X. Vamos a ver este ejemplo. Dice, toda circunferencia tiene radio positivo. Y hay otra proposición que dice, algunas circunferencias no tienen radio negativo. Entonces recuerden que el radio es la distancia entre el centro de la circunferencia y el perímetro, la parte externa de la circunferencia. Esa es la distancia que llamamos radio, y dice, toda circunferencia tiene radio positivo. Cuando el radio es 0, tenemos un punto, entonces ahí, pero no hemos logrado imaginarnos una circunferencia con radio negativo. Entonces, es más o menos lo que estamos indicando para este caso con respecto a ese tipo de cuantificadores. Ahora, ¿cómo los representamos? Aquí vemos que el cuantificador universal normalmente lo representamos como una A mayúscula invertida.
o como una V mayúscula, pero con una raya en el centro. ¿Y cómo se lee? Ese símbolo se lee, es el cuantificador universal y se dice para todo, y al lado derecho dice para todo X que pertenece a un conjunto A, todos los estudiantes que están en este momento en el B-Learning, los 96 estudiantes, pertenecen al conjunto A de los estudiantes de pensamiento lógico matemático, tales que van a sacar como nota definitiva 5. Entonces, mire, ¿qué dice acá? Para todo estudiante que pertenece al conjunto de los estudiantes, los que participan en este B-Learning van a sacar 5. Ojalá que así sea. Para todo A pertenece al conjunto A universal, se cumple P de X, el predicado de X. Y ahí vamos llegándonos al tema de la lógica de predicados. El cuantificador existencial se representa como una E mayúscula hacia la izquierda, mira, como invertida hacia la izquierda, y dice, existe al menos un día en la semana que se llama lunes. Entonces, al lado está cómo se expresa. Dice, existe un X que pertenece al conjunto de los días A, tal que se llame lunes. ¿Quién se llama lunes? Uno de esos días X. Existe al menos un X en que en el conjunto A, en el conjunto de los días de la semana, que cumple con la condición que se llama lunes. ¿Y cuál es? Pues exactamente el lunes. El cuantificador existencial único. Entonces ahí tiene como es lo mismo que el existencial, solamente que lo resaltan con el símbolo de admiración y dice, existe un único X que pertenece a todo el conjunto A, tal que se cumple el predicado de esa proposición. Entonces, acá vemos, Eric levantó la mano, quiere activar su micrófono y nos pregunta. Eric. No, pero fue sin querer, creo. Fue accidental. Bueno, no hay problema. De todas maneras, entonces, vamos a hablar y ya habíamos dicho cómo se representan los cuantificadores, para todo, el universal para todo, o sea, todos los conjuntos X, todos los elementos X que pertenecen al conjunto A, cumplen con una característica. Y entonces acá vamos a hablar de qué es el cuantificador universal. Dice que es la proposición que es verdadera para todos los valores de X en el universo. Entonces ya te doy la palabra, Olga. Tengo por decir alguna cosa. Todos los días de la semana tienen 24 horas. Vamos a ver. Entonces decimos, la propiedad de tener 24 horas un día se cumple para todos los elementos del universo, para el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces decimos, todos los días de la semana tienen 24 horas. Olga, ¿me ibas a preguntar algo? Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Es que cuando explicamos el universal afirmativo, eso como se simboliza, que vemos como una fórmula ahí, la A invertida, me Sí, cuesta un poquito como interpretar la lógica de leer esa fórmula, o sea, lo que dice ahí debajo, es decir, ajá. todo X se cumple TX, o sea, yo entiendo más o menos la fórmula, pero como que no la sé, como que se me dificulta un poquito aplicarla a la lógica de la proposición. Ajá. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Ahí en estos dos ejemplos que tenemos. Entonces, acá vemos que hay una proposición que tiene la característica de ser universal y es afirmativa, y la otra es universal negativa. Entonces dice,
todo número natural es entero. Entonces, como la estamos haciendo la definición de la proposición de manera afirmativa, es un universal afirmativo porque dice todo número natural es entero. Y abajo la siguiente dice, ninguna película es romántica. De todas las películas que hemos visto, ninguna es romántica. Bueno, esa es una proposición y no es romántica, entonces ya decimos, cuando está la palabra ninguna, es como si dijéramos, todas las películas no tienen la característica de que, o sea, de todas, ninguna cumple la característica de ser romántica. ¿Y cómo se simbolizan? Entonces acá vamos a aclarar lo que preguntaba Olga. Dice, para todo X que pertenece al conjunto universal, para todo número natural que pertenece al conjunto universal de los números naturales, se cumple que P de X, y para este caso, ¿qué es P de X? Es esta parte, es entero. Esto lo llamamos, lo que está aquí atrás, es el sujeto, todo número natural. O sea, número natural es el sujeto, es entero, es el predicado. Y entonces se cumple el predicado para ese número entero. O sea, perdón, para ese número natural se cumple que todo número natural es entero. Ahora, y acá abajo le explican, dice, es decir, para todo X, para todo número natural X, se cumple que es entero, ¿quién? Ese X, es el número X, ese que vamos a nombrar el número 7, es un número natural, ¿cierto? El número 7, para el número 7 se cumple que es entero, sí, ese representa un número, una cifra entera. Entonces, ¿cuáles son los enteros? Si ustedes me preguntan, ¿recuerdan la definición de los números enteros? Los números enteros son los que representan una cifra cerrada, sin decimales. Y entonces hay enteros positivos, que son los naturales, y enteros negativos, que serían los mismos naturales con el signo menos. Entonces, de todos esos, los números naturales realmente son enteros. Todos los números naturales cumplen, para cualquier número, para todo X, se cumple el predicado de X. ¿Cuál es el predicado? Que es entero. En el siguiente, la universal negativa, miren dónde se pone la negación. Entonces dice, para todo X que pertenece al conjunto universal. Entonces acá, cuando en cambio de decir la negación, en negación para todo X, se pone es en la característica o en el predicado. Entonces, para todo X que pertenece al conjunto de las películas, para cualquier película que pertenece al conjunto de las películas, no se da la condición que sea romántica. Es decir, para todo X no se cumple el P de X. ¿Y qué es el P de X? Que es romántica. Simbólicamente, ¿cómo podemos hacer la Juan Carlos pregunta? Profe, lo que pasa es que yo en uno de los textos vi unas leyes en el cálculo de predicados en donde ponían pues el símbolo negado antes del símbolo del universal. Ajá, ¿Eso sí. también es válido Es que cuando decimos negamos todo, puede ser uno o algunos, ¿cierto? Entonces diríamos, no todas las películas son románticas. Y entonces no estaríamos, realmente cuando uno niega atrás, sería como el existencial, estaría representando un existencial.
pero si lo niega de esta manera, dice de todos, ninguno cumple con esa, de todos los elementos, ninguno cumple con la característica que se nos indicó. ¿Sí quedó claro? Sí, ya me queda más claro esa propiedad. Gracias. Perfecto. Y entonces acá vemos como una pareja de ejemplitos que dice, todo número natural es entero, ¿cómo lo podemos representar? Entonces ya habíamos hecho una representación para todo X que pertenece al conjunto universal X, se da la condición tal que P de X. O sea, recuerden, o sea, el predicado se cumple para ese mismo X. Todo número natural X, tal que X es entero, lo van traduciendo acá como un poquito y pueden escribirlo como está también aquí al frente. Dos paréntesis, en el primero dice, para todo X que pertenece al conjunto universal, y en otros paréntesis dice X es entero. Esas dos son posibles representaciones simbólicas, ambas o una de las dos es valedera para el caso de nuestros ejercicios. Después viene el tema de ninguna película es romántica y entonces si yo le pongo el negado a, entonces diría ninguna X que pertenece al conjunto universal, o sea, no toda X que pertenece al conjunto universal es romántica. Entonces, en ese caso, nos da la posibilidad de que el equivalente sea un existencial. En cambio, acá el equivalente es el universal negativo. Sí, creo que eso ayuda un poquito a aclarar la duda presentada en el sentido de que si yo pongo el negativo atrás del para todo X, resulta que me da la posibilidad de interpretarlo como un existencial. Y entonces ahí diría, existen algunas películas que no son románticas. Entonces, acá como lo que nos quiere decir es que no hay ninguna película, por eso sea, para todo X que pertenece a U, no se cumple en ningún caso el predicado. Entonces, por eso se hace la negación en ese sitio. Cuando tratemos de hablar de una proposición universal negativa. Y acá abajo vuelven y lo señalan, ninguna película X tal que X es romántica y dice, para todo X que pertenece al conjunto universal, X no es romántica. Y entonces, en este caso, sí estaríamos diciendo que es la universal negativa. Nos hablan de las clases de cuantificadores y nos indican lo siguiente, dice que hay cuantificador existencial o particular también, que es la proposición en que existe un elemento, uno o varios elementos de todo el universo que cumplen con la característica enunciada en el predicado. Entonces, acá, por ejemplo, algunos estudiantes a algunos estudiantes les gusta la matemática. Esa sería una existencial afirmativa. Y es algunos porque no nos dice que son todos. Todos los estudiantes les gusta la matemática. Eso no es verdad, es como si a todos nos gustara el fútbol o a todos, podemos afirmarlo, a todos les gusta la música clásica, pero no es verdad. Entonces, por eso se dice, en este caso, el cuantificador que nos le da verdadero sentido a esa proposición es algunos estudiantes les gusta la matemática. Ese es existencial afirmativo. Por su parte, a algunos estudiantes no les gusta la matemática y entonces como tenemos la palabra no, decimos que es un existencial o particular negativo. ¿Cómo se simbolizan? Y aquí entonces ahí tenemos una explicación que dice que existe un X que pertenece a U tal que, o existe algunos X que pertenecen a U, al conjunto U, tal que se cumple, que es P de X. Por ejemplo, algunos días de la semana son lluviosos. Entonces,
existen unos días que son lluviosos, pero también existen otros que no lo son. Entonces, por eso decimos, para este caso, eh, es decir, que hay al menos uno, un X. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos que si daban los resultados de la tabla de verdad nos daban negativos o falsos? Decíamos que era ¿qué? ¿Alguien me recuerda? Cuando decíamos que eran falsos, decíamos que era una contradicción o un absurdo, ¿cierto? Contradicción, sí, señor. Y cuando teníamos todos verdaderos, decíamos que era Tautología. correcto. Y ahora, cuando al menos uno es diferente, entonces ya no es ni contradicción ni tautología, sino, Indefinido. Ah, no. Indefinido. bueno, algunos la llaman indefinida, algunos autores la llaman indefinida y otros la llaman la contingencia, ¿cierto? Eso, contingencia. Sí, señor. Perfecto. Entonces, eso es lo mismo que hay acá, es decir, que hay al menos uno de los resultados que no cumple en ser verdadero o no cumple en ser falso. Y entonces se simbolizan de esta manera. Para el caso de arriba, dice, existen algunos estudiantes que les gusta la matemática. Aquí existen algunos estudiantes que no les gusta la matemática. Y entonces, de esa manera se representa. Sin embargo, acá al lado también decimos, a algunos estudiantes les gusta la matemática, existencial afirmativo, y acá abajo tenemos el existencial negativo, que es a algunos estudiantes no les gusta la matemática. ¿Cómo lo representamos? Ya dijimos, existe un X que pertenece al conjunto U tal que se cumple la condición del predicado. ¿En qué se cumple? En ese elemento X. Es decir, que hay al menos un X que cumple con la característica señalada en el predicado P, en el predicado P. Y también acá abajo le hacen otra forma como de expresión. Dice, existe un X que pertenece a U, tal que, aquí nos equivocamos en la diapositiva, tal que X le gusta la matemática y no más. No es que matriculó en el periodo tal, sino... Y en la existencial negativa, ya también revisábamos cómo se señalaba y decíamos que existe un X que pertenece a U tal que no se cumple la condición indicada en el predicado. Y acá decimos que existe un estudiante X tal que a esa persona X no le gusta la matemática. Y lo representamos de esta manera también. Existe un X que pertenece a U tal que X no le gusta la matemática. No es que no se matriculó, sino que no le gusta la matemática. Acá tenemos, perdón que se me fue hacia... Tenemos el tema de las proposiciones categóricas. Ya decíamos que entonces las proposiciones categóricas son aquellas a las cuales yo les adiciono ese cuantificador. Son afirmaciones acerca de categorías o clases. Es decir, hay diferentes categorías. Toda proposición categórica es un enunciado de los miembros de dos clases de relación entre ellos. Entonces, ahí que nos está diciendo que nosotros normalmente vamos a expresar unas categorías. Por ejemplo, acá tenemos la proposición P. Todos los artistas les gusta el ukelele. Y la proposición Q, algunos artistas son bailarines. Y entonces vemos que hay algunas situaciones, entonces a todos los artistas les gusta el ukelele, mientras que a algunos artistas son bailarines, perdón. Esa es una categoría de bailarines y otra categoría de gusto por el ukelele.
acá en el ejemplo 2 nos dicen, todas las personas les gusta bailar salsa. La proposición S, a algunas personas les gusta el arte. Y entonces ya vamos viendo cómo estamos empleando unos cuantificadores en diferentes proposiciones categóricas que para este caso todas son de tipo afirmativo, algunas universal afirmativo, otras existencial o particular afirmativo. Simbólicamente ya indicábamos cómo las podíamos presentar, que eso es fundamentalmente lo que les piden en el ejercicio 1 de su guía. Y acá, mire cómo a algunos les gusta y a otros no les gusta, y ya explicamos cómo se pueden simbolizar esas dos proposiciones, esos dos tipos de proposiciones. Decíamos que hay varios tipos de cuantificadores, entonces el existencial o particular es cuando hablamos de que al menos un elemento cumple con la condición que se está mencionando en el predicado. A algunos estudiantes no les gusta la matemática, esa sería existencial negativo, y a algunos les gusta, sería existencial afirmativo. Y también teníamos el tema de, uy, es que yo me estoy devolviendo y bien. Entonces, ahora vamos a hablar de la estructura de las proposiciones. Entonces, como ustedes se acuerdan, en su lenguaje por allá de primaria, en las expresiones del lenguaje nos decían, bueno, tenemos un sujeto y un predicado. Un sujeto nos representa un elemento y el predicado nos representa una acción. Acá nosotros más o menos vamos a tener algo parecido, pero decimos que una proposición tiene un cuantificador, un término sujeto, una cualidad o característica o cúpula y un término predicado que sería como el complemento del predicado. Entonces decimos, existen 4 tipos de proposiciones categóricas, usando S sujeto y P predicado como símbolos, y ya vamos a ver cuáles son. La universal afirmativa, cuando decimos todo S, todo elemento del sujeto, todos los días son, entonces, de 24 horas. Entonces, todo S es P. Estoy diciendo universal afirmativa. La universal negativa, ningún S es P. Ningún día tiene 7 horas. No hay un día que solamente tenga 7 horas y ya cambio de día. Después tenemos la particular afirmativa. ¿Qué nos indica? Algunos elementos del sujeto S son o cumplen la característica de ser lo que indica el predicado, algún S es P. Esa es particular afirmativa. La particular negativa, algún S no es P, algún S, algún elemento del sujeto no cumple con la propiedad que indica el predicado. Entonces ya hemos definido que realmente hay como 2 tipos de, las podríamos dividir en 2 clases, universales y existenciales. Y a las universales en afirmativas y negativas, las existenciales en afirmativas y negativas. Y entonces a cada una de esas la vamos a ver. Acá tienen un ejemplo de algo que les piden allá. Les dicen, oiga, identifiquen cuál es el cuantificador en ese ejemplo. Todos los ciudadanos votan en las elecciones. ¿Cuál es el cuantificador? Pues ahí lo tenemos claro, todos. ¿Cuál es la cualidad? Votan, o el verbo, o la cúpula, decimos es votan. ¿Y qué les dicen?
Bueno, entonces tenemos que decir qué característica tiene todos los ciudadanos votan en las elecciones. Entonces, ¿es una proposición de qué tipo? Cuando dice todos, ya sabemos que es universal. Votan en las elecciones, eso es afirmativo. Entonces decimos, todo ciudadano que pertenece al sujeto es P, o sea, cumple con el hecho de ser votante en las elecciones. Y en ese caso, decimos que es universal afirmativa. Como ya tenemos la universal afirmativa, nos faltaría escribir la universal negativa, la existencial afirmativa y la existencial negativa, o particular afirmativa, particular negativa. Entonces, la universal negativa, ¿qué dice? Ningún ciudadano vota en las elecciones. O de todo ciudadano, ninguno vota en las elecciones. Entonces, no votan en las elecciones. Sería ahí la forma, como decimos, en este caso, la universal negativa, ningún ciudadano vota en las elecciones. La particular afirmativa, ¿qué nos indica? Algunos ciudadanos votan en las elecciones. Y por último, alguien que se atreva a decirme cómo sería la negativa. Se me durmieron, creo. Doctor, sería ninguno de los ciudadanos no vota en las elecciones. Ningún ciudadano vota en las elecciones. Esa sería universal negativa. Ningún Algunos ciudadano. ciudadanos no votan en las elecciones. Muy bien, muy bien. Algunos ciudadanos no votan en las elecciones y eso es lo que les toca hacer en el ejercicio número 2. Demasiado sencillo, está muy claro y fácil de realizar esta actividad. Y acá vamos a hablar de la estructura y ya habíamos hablado un poquito, pero en el punto 3 ustedes tienen esta tablita. Dice proposición, la proposición P, les dice definan el cuantificador, el término sujeto, la cualidad o cúpula y por último el término predicado. Entonces, la proposición P nos dice todos los artistas son bailarines. Entonces, ¿cuál es el cuantificador? Todos, y lo colocamos acá en el cuadro. Todos. ¿Cuál sería el predicado? Los artistas. Aquí nos faltó escribirle, perdón, el sujeto. Los artistas. Nos faltó escribirle acá los artistas. Todos los artistas son, y entonces ahí diría uno, perdón, esa es la cualidad y el término predicado o el complemento del predicado bailarines. La proposición Q, algunos artistas no son bailarines y entonces decimos algunos artistas no son bailarines. Y acá hemos puesto nuestras proposiciones P y Q, las hemos puesto en este cuadrito, en esta tabla de la estructura de la proposición categórica. Ahora, bien, ya sabemos que que son 4 prácticamente en esencia: universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa o particular negativa. ¿Y cómo las han denominado? Normalmente se denominaron con letras, con las vocales del alfabeto español. Y entonces la universal afirmativa dice que son proposiciones tipo A, la universal negativa tipo E, la particular afirmativa tipo I y la particular negativa tipo O. Y ahí al frente dice cuál es la característica de cada una. Todo ese P se llama cuantificador universal y la cualidad es afirmativa. Ningún SSP, entonces, es equivalente a decir
todo ese no es P. Ese es un cuantificador universal negativo o un cuantificador universal y cualidad negativa. Por último, el particular, perdón, no por último, el siguiente es el particular afirmativo, que son algunos S son P. Y el particular negativo, algunos S no son P. Entonces vamos a ver acá, todos los artistas son bailarines, esa es la proposición P. ¿Qué característica tiene? Es universal, también es afirmativa, por lo tanto es tipo A, ¿cierto? O sea, esa proposición la podríamos llamar de tipo A. Algunos artistas no son bailarines y la podríamos llamar, ¿esta es de qué tipo? ¿Es universal o existencial o particular? Particular, negativa. Perfecto, particular negativa. De acuerdo a lo que dijimos arribita, que una es A, E, I, O, U, y O, en la primera, ¿qué es? A, O, E, O, I, O, U, O. La primera es A, La universal afirmativa. Y la Q, O, particular negativa. perfecto. Entonces vamos a ver, mire que ahí nos dice, esa es, la primera es tipo A, la segunda es tipo O. Y entonces nos aparece como por arte de magia un cuadrito que ustedes tienen que cortar, pegar y ubicar las proposiciones así como lo indican en este caso. Y acá tenemos que la proposición P ya dijimos que era de tipo A y por su parte la proposición Q es de tipo O. Para este caso, eso es lo que tienen que hacer en su trabajo. Ubican el cuadro, lo cortan, lo pegan, lo ponen en su trabajo de Word y le ubican las proposiciones P y Q en donde correspondan. Para este caso, P es de tipo A y Q es de tipo O. Y ahí nos dice que serían ¿qué? contradictorias. Perfecto. Y eso es todo lo que tienen que hacer en el ejercicio número 3. Será muy complicado. Mire, ahí llega y lo escriben. No solamente me lo dejan, pero es que ahí se entiende. Sí, por favor, pero hay que escribirlo. Y todos los profesores pues van a exigir que le escriban esta parte de la conclusión. Hago un paréntesis para recordarles a los que no han diligenciado su asistencia que lo hagan. La asistencia al Bill Learning es importante, bien detallado el número de la cédula, porque con ese es que prácticamente ubicamos qué persona es merecedora a unos puntos por Bill Learning. Y les decía que en ese orden de ideas decimos esta P y la Q son contradictorias. Y acá lo explica en la parte derecha. Acá vamos a ver, por ejemplo, estas dos. Todos los estudiantes asisten a B-Learning. ¿Esa qué será? Universal afirmativa. Perfecto. Tipo A. Y la Q que nos dice, ningún estudiante asiste a B-Learning. Universal negativa. Negativa. Perfecto, muy bien. Y ahí está a la derecha explicado. ¿Y cómo las colocamos? Entonces, la universal, recuerden en este cuadro, las universales quedan arriba, las existenciales o particulares quedan abajo. Y en el cuadro también las de la izquierda son las afirmativas, las de la derecha son las negativas. Fácil de ubicar, ¿cierto? Y entonces dice, para este caso, una es universal afirmativa, la otra es universal negativa. Una es tipo A, la otra es tipo E. Para este caso, decimos como conclusión que son que esas dos proposiciones Contrarias. 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 Si fueran de tipo I y la otra de tipo O, ¿qué diríamos? Subcontraria. Muy bien, esto ya vamos a tener los 100 puntos de esta actividad, seguramente. Georgina,
Mendoza, por favor, ¿me ibas a preguntar algo? Buenas noches, profe. Sí, señor. Yo tengo una duda. ¿Cómo se coloca ahí cuando es un existencial único? Ajá. En el cuadro de la... Sí, o sea, ¿esa de qué tipo sería? ¿Sería E, o cuál? O sea, esa no la entiendo. eh, depende, es solamente podríamos pensar en I o, o, solamente las de abajo, porque ya hablamos que De arriba eh, sí. las de arriba son universales, entonces debemos pensar en la parte de abajo. Entonces, por ejemplo, dice, existe un astro en el sistema solar. Esa sería universal que, perdón, existencial, única, pero afirmativa o negativa. Afirmativa. Afirmativa. Perfecto, en ese caso sería tipo I, ¿cierto? Ahora, si existe un qué, bueno, tenemos un conjunto de elementos, vamos a pensar en unas figuras geométricas, en unos bloques lógicos, de esos que, en los que le enseñan a los niños teoría de conjuntos y demás, y decimos, no existe un único elemento que no es de color azul, porque todos los demás son azules. Entonces, cuando decimos existe una sola fichita, una sola figura que no es de color azul, diríamos es existencial único y sería que Negativo. cuando digo exactamente negativo, y entonces lo colocaríamos como de tipo O. ¿Sí quedó Listo. claro, Georgina? Sí, señor. O sea, no importa si es único, o sea, siempre se tiene que ubicar en la parte de abajo de los Sí, existenciales. correcto, correcto. Muchas gracias, profe. Y acá tenemos una que nos indica todos los estudiantes son colombianos. Algunos estudiantes son colombianos. Entonces, una es de tipo A, la P, y la Q es de tipo I. Acá la representan con colorcitos, entonces eso nos identificó qué tipo es cada una de las dos proposiciones. Y entonces decimos, para este caso, que son subalternas. Realmente, en esencia, lo que quiere decir es que la Q es subalterna de la A y no que las dos son subalternas, porque una siempre, cuando uno habla de subalterno, es porque está dependiendo de otro, ¿cierto? Entonces, pero si como así lo tenemos, las dos proposiciones, miren, aquí como lo señalan en la conclusión de la parte de abajo, por lo tanto, las proposiciones darían subalternas. Y eso es lo que tienen que hacer en el ejercicio 3. Y ya entramos al ejercicio 4, que nos hablan sobre los tipos de razonamiento. Los tipos de razonamiento son cómo nosotros llegamos a una conclusión a partir de unos postulados que nos indican que para poder llegar a esas conclusiones. Y entonces, ¿para qué nos sirven los razonamientos? Para solucionar problemas en todos los ámbitos de la vida, para planificar problemas estableciendo orden en acciones y operaciones, para fomentar la capacidad de razonamiento, establecer relaciones entre determinados conceptos. Todo esto son las utilidades de los razonamientos. ¿Y qué vamos construyendo con los razonamientos? Vamos construyendo conocimiento, indudablemente. Esa es fundamentalmente la utilidad de todo razonamiento. Ahora bien, ¿quién razona? ¿Qué ser sobre la Tierra razona? Y de ahí la importancia del curso de pensamiento lógico matemático. ¿Por qué es importante el curso de pensamiento lógico matemático? Algunos dicen,
es que yo estudio psicología y a eso no me sirve para nada. Otros dicen, yo estudio comunicación social y no me sirve para nada. Otros me dirían, yo estoy estudiando veterinaria y no me sirve para nada. Y para todos nos sirve, efectivamente. Porque todo el ser humano se caracteriza de los demás seres sobre el planeta Tierra en que nos comunicamos de diferentes maneras, escrito o verbal, y ¿qué comunicamos? Lo que estructuramos en la mente, y eso se llama el pensamiento. Y por eso los antiguos nos decían, mi hijo, piense para hablar, no hable ahí cualquier cosa, sino piense para hablar. Acá lo que queremos es que en el curso de pensamiento lógico podamos todos los profesionales que van a salir de la UNAD poder expresar de manera coherente todas sus ideas de forma que puedan comunicarse con sus pacientes, los que estudian psicología, con los usuarios, los que estudian medicina, imágenes diagnósticas y radiología, o los que estudian ingeniería para presentar sus reportes y hacer sus informes. Todo eso se traduce en solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida, y para eso nos sirve el razonamiento tanto de tipo inductivo como deductivo. Y solamente hay dos tipos. El razonamiento deductivo, que va de lo general a lo particular, o sea, se parte de una generalidad, de una premisa sobre una generalidad, y para llegar a una conclusión sobre una característica de algún grupo pequeño o un solo elemento de determinado conjunto. Es decir, que la conclusión se deduce de las premisas. Aquí hubo un errorcito, se infiere, dice, estamos hablando del deductivo, no es se infiere, sino se deduce de las premisas. Y el principio pueda resumirse en una fórmula o ley. Entonces, este razonamiento de tipo deductivo se utiliza mucho a partir de leyes o de postulados generales que son siempre serán verdaderos. En el caso de cuando el razonamiento es deductivo, siempre va a ser verdadero. Entonces, miremos acá la premisa 1. Todos los seres humanos en algún momento morirán. Es más, todos los seres vivos en algún momento debemos morir. La premisa número 2 dice, Sandra es un ser humano. Y la conclusión es ¿cuál? Sandra en algún momento morirá. Perfecto. En algún momento ella, por ser un ser vivo, fallece. Es natural. Entonces, dice que el razonamiento deductivo es aquel del cual se obtiene una conclusión y se obtiene fundamentalmente desde la premisa. Se parte de premisas para llegar a las conclusiones lógicas, garantiza la verdad de la información o la verdad de la conclusión, se garantiza. Era lo que les decía hace un momento, se puede decir que si Sandra es un ser humano, indudablemente, un ser vivo, indudablemente que Sandra en algún momento morirá. Y eso es verdad, eso que no sabemos el momento, pero que es verdad, es verdad. No se basa en la experimentación, es un tipo teórico, es de tipo teórico y es sistemático, es decir, que requiere procesos definidos y estructurados. Olga, por favor, Sí, señor, gracias. Es que precisamente con lo que acaba de decir el tercer punto que garantiza la verdad de la información, solo si se parte de premisas verdaderas, ahí podemos caer en cuenta o tener presente que si de pronto tenemos premisas
que una, digamos, es lógica y otra no es lógica o es negativa, pues no nos va a permitir llegar a un razonamiento deductivo. Claro, claro, porque exactamente el tipo de razonamiento deductivo implica casi siempre, o no casi siempre, implica la verdad de la información. Entonces, ¿qué sucede? Si yo digo, mire, lo que descubrió Newton con la teoría de la gravedad, todos los cuerpos se, se atraen de acuerdo con su masa y entonces uno puede decir, por eso ya comienzan a decir, mire, la facilidad con la que se podía mover el hombre en la luna cuando algunos vieron, ¿cierto? ¿Y eso a qué se debería? Se puede mover más fácil y se puede cansar menos que en la Tierra porque la gravedad es más bajita. Por su parte, si el planeta fuera muy grande, fuéramos a un planeta mucho mayor, de mayor tamaño que el de la Tierra, seguramente se nos va a dificultar la movilidad y entonces todo eso tiene que ver con una verdad general que es que todos los cuerpos se atraen de acuerdo con su masa y la distancia que existe entre los centros de gravedad de los dos cuerpos, eso elevado al cuadrado. Son como leyes que ya están establecidas y entonces uno puede obtener la deducción de un razonamiento y decir, al ser humano se le facilitaría desplazarse más fácil en la Luna o que en Júpiter, que es grande. Entonces, eso es lo que Olga vuelve a levantar la mano. Sí, señor, es que se me ocurre pues caer en cuenta en la práctica de este pensamiento deductivo, razonamiento, que así tengamos premisas y una de ellas tenga el carácter de negativo, no confundirlo con que es falso. Por ejemplo, Exactamente. una premisa que diga los científicos están investigando el COVID y la otra premisa que diga los científicos llegaron a la conclusión que ninguna vacuna es eficaz, por decir algo. Ahí le está dando la connotación negativa, pero es una premisa que es verdadera porque ellos llegaron a esa conclusión. Claro, ¿Sí? Entonces, analizando esas dos premisas, vamos a llegar a un razonamiento deductivo que tiene implícita una negación, pero no es que sea falsa, sino que es una negación claro. de algo. Por ejemplo, en este caso, tú vas a decir, sí, y normalmente ya los científicos dirían, pues no hay una vacuna, y eso es cierto. 100% efectiva, pues no la hay, ¿cierto? Y depende, todos vimos las reacciones que tuvimos diferentes personas a una misma vacuna, ¿cierto? A Sí. unos les dolió el brazo, a otros no les dolió nada, a otros les dolió la cabeza, a otros pasaron, les dio como si fuera una gripa, bueno, mil cosas, y entonces efectivamente se parten de generalidades que implican siempre una verdad. Realmente a la larga es una verdad. Las dos que tú mencionaste son dos premisas que si bien implican una negación que ninguna es efectiva al 100%, eso es verdad. Sí, exacto. Es una negación pero es verdadera. Correcto, sí, señora. Gracias. Entonces, esas son las características del razonamiento deductivo. Por su parte, ¿y ahora qué pasó? Que no me... Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, miremos este ejemplo. Dice, Rigoberta quiere demostrar que el área de una sala rectangular es 300 pies cuadrados. Eso es lo que ella quiere demostrar. La primera premisa dice, Rigoberta mide la sala y determina que es de 15 pies por 20 pies, largo por ancho. Premisa número 2, Rigoberta utiliza la fórmula general para el área de un rectángulo, longitud o largo por ancho. ¿Y cuál conclusión, a qué conclusión llega? Dice, pues aplicando la fórmula y reemplazando, define que el área de la sala
es de 300 pies cuadrados, que era lo que quería demostrar al principio. Salió de una fórmula general y de una situación general. Para poder medir un área, pues uno tiene que medir, primero tomar las longitudes del largo por el ancho y aplica esas generalidades para llegar a la conclusión de que esa salita específica es de 300 metros cuadrados. Y entonces, ¿qué les dicen? En este punto, dicen, defina la premisa 1, la premisa 2 y la conclusión. Y lo que les dicen, defina el tipo de razonamiento y argumente por qué es de tipo deductivo para este caso. Y aquí lo argumentan como está ahí en azul. Dice, el razonamiento es deductivo, ya que a partir de hechos conocidos, como la fórmula del área de un rectángulo, se deduce la medida de la sala. Entonces, uno encuentra que en todas las, a partir de esas generalidades, una generalidad que era la fórmula del área de un rectángulo, llegamos a la conclusión muy específica para una determinada sala de una persona. Se parte de lo general, llegamos a lo particular. Acá tenemos otro ejemplo que nos dice, los ciclistas deben tener buen estado físico. Nairo Quintana es ciclista, por lo tanto, Nairo Quintana tiene buen estado físico. La premisa mayor dice, para este caso, otro ejemplo, toda planta nace, se reproduce y muere. Premisa menor, toda rosa es una planta. Y la conclusión es que toda rosa nace, se reproduce y muere. Y eso es verdad. O sea, esas conclusiones parten de lo general. Acá dijimos toda, arriba decíamos los ciclistas. O sea, todo el conjunto de los ciclistas deben tener buen estado físico. Aquí todas las plantas nacen. Aquí vamos a ver algo muy parecido a lo que les sale en sus ejercicios. Y dice, el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Entonces, se estudiaron los pacientes que tienen bajos niveles de glucosa en la sangre y se encontró que una característica común de todos ellos es que tienen deficiencia en el funcionamiento de su páncreas. Y entonces, esa es una premisa. La siguiente premisa dice, las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. Y eso es correcto. Y vamos a ver qué dice como conclusión. Las personas con deficiencias de las funciones del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de glucosa en la sangre. Y eso es correcto, y entonces ese es un tipo de razonamiento de característica deductiva. Y aquí abajo le dan los argumentos. Arriba determinaron cuál era la premisa 1, la premisa 2 y la conclusión. Y en azul nos indican el razonamiento utilizado es el deductivo, ya que a partir de hechos conocidos como el nivel del azúcar en la sangre, se deduce la deficiencia de las funciones del páncreas y el estado de salud de una persona. Entonces, ahí encontramos el argumento, o sea, la justificación de por qué ustedes dicen que es deductivo o es inductivo. Y el razonamiento inductivo es el que va lo contrario, de lo particular a lo general. Y este tiene unas características un poco contrarias a las que ya vimos. Y entonces podemos
Si en el otro caso siempre es una verdad, aquí es una probabilidad. Puede que suceda o puede que no suceda. Entonces yo digo, el año pasado, en la primera semana de octubre, eh, fueron días soleados. El antepasado también fueron días soleados. Sí, entonces puedo llegar a la conclusión de que este año serán días soleados. Eso puede ser verdad, pero también puede ser que llueva. Y no es que esté malo el razonamiento, pero llego a una conclusión equivocada. En este caso, vamos a ver el ejemplo. He observado que las mariposas monarca tienen alas, que la mariposa cebra tiene alas, que la mariposa reina también también tiene alas. Por lo tanto, llego a la conclusión, todas las mariposas tienen alas. A partir de observar 3 especies de mariposas, llego a la conclusión de que todas las mariposas tienen alas. ¿Eso es verdad? Pues depende del estado de crecimiento de la mariposa. Recuerden que ella pasa por diferentes estados, entre otros larva y la ninfa y demás. Y cuando es larva, pues no tienen alas, pero es mariposa. Pero todavía no lo es a ciencia cierta, en esa metamorfosis que va sufriendo la mariposa todo su ciclo de vida. Entonces, acá definen y encuentran las 2 premisas y obtienen la conclusión. Y eso es lo que tienen que hacer en el ejercicio 4. Realmente esta tarea está muy sencilla y dice que las características se observa un patrón. Ya vimos el patrón de que estas especies tienen alas, esta otra tiene alas, y observo que hay regularidad en los datos, en los resultados del mismo caso, y con base en esa regularidad, digo, infiero una regla, o sea, generalizo una situación. ¿Qué puede suceder con este tipo de razonamiento? Que se admite la posibilidad de estar equivocadas. Ya hicimos el análisis de los días soleados y los días lluviosos, y normalmente en el tema del clima sí que más se equivocan todos. Entonces, ahí les salen en la televisión y en los diferentes medios el día para mañana, y entonces casi siempre le dicen a uno, mañana va a llover, y uno se va con sombrilla, abrigo y demás, y resulta que fue un sol terrible. Bueno, hicieron una inferencia a partir de las características del clima con anterioridad. Y dice que se caracteriza por llegar a la conclusión generalmente mediante una conjetura. Entonces yo conjeturo, pero no hay nada de realidad, ni de veracidad, ni de certidumbre en esa conclusión que yo pueda obtener. Entonces acá, por ejemplo, dice, supongamos que constatas que uno y otro miércoles, aparentemente sin excepción, el plato principal de almuerzo en un bar es el espagueti. Entonces, decides que no almuerces ahí los miércoles, porque los miércoles sirven espaguetis y a uno no le gustan. Entonces, uno hace y puede que ese día miércoles que fue también como todos los días a almorzar, resulta que ese día usted no fue allá, pero no le dieron espagueti como almuerzo. Entonces se llegó a un razonamiento válido, pero falso. O sea, tiene la posibilidad de estar equivocado. Acá cuando nos dicen una premisa,
mi casa está construida en ladrillo. La premisa siguiente, mi vecino de la izquierda y el de la derecha, los dos vecinos, tienen su casa construida en ladrillo. ¿Qué concluyo yo con esa observación tan pequeña? Pero puedo concluir todas las casas del conjunto están construidas en ladrillo prensado. O podría uno generalizar, todas las del barrio están con ladrillo prensado, o más aún, todas las de la ciudad están construidas con ladrillo prensado. Y eso no es tan verdad, por eso tiene las posibilidades de cometerse los errores. Y dice que este ejemplo es un tipo de razonamiento inductivo, ya que de las 3 casas que tienen ladrillo prensado, se parte solamente de esa observación y se generaliza, extendiéndolo a todas las casas del conjunto del barrio de la ciudad. Otra, por ejemplo, acá nos dice, todos los leones son felinos y tienen pulmones. La premisa número 2, todos los tigres son felinos y tienen pulmones. La premisa número 3, todos los jaguares son felinos y tienen pulmones. Y la siguiente dice, la pantera rosa es un felino. ¿Qué concluyo? La pantera rosa tiene pulmones. Eso es lo que yo puedo concluir a partir de las observaciones y puede ser cierto o falso. Y en este caso es falso porque pues sí es un felino la pantera rosa, pero no tiene pulmones porque es un muñeco. Entonces, ese es el razonamiento de tipo inductivo, donde se parte de lo general, perdón, de lo particular y se generaliza a partir de observar solamente hacer solamente unas pocas observaciones. Aquí tenemos 2 ejemplos. En la parte izquierda tenemos un ejemplo de tipo deductivo, en la parte derecha de tipo inductivo. Ya prácticamente estamos terminando esta parte. Les doy gracias por su atención y estoy dispuesto a responder preguntas porque además, como comenzamos un poquito tarde, se nos extendió porque estaba programado hasta las 7:30, son las 7:41. ¿Hay alguna pregunta, Olga, por favor? Gracias, profe. Pues pregúntanos, sino que analizaba yo que en este tipo de pensamiento inductivo parece ser que en la cotidianidad nosotros, todas las personas en nuestro ámbito laboral, familiar, estudiantil, en nuestros entornos, lo estamos usando así como mucho, ya como una práctica rutinaria y puede ser peligroso porque uno se acostumbra como a deducir. Pongo un ejemplo, por ejemplo, yo voy a la oficina y mi jefe siempre llega tarde, es un ejemplo, porque entre otras cosas no estoy trabajando. Es un ejemplo. Y entonces digo, la premisa 1, mi jefe siempre llega tarde, especialmente los lunes y los viernes. La siguiente premisa, mi jefe llega tarde casi toda la semana. Entonces, yo podría llegar a esa deducción, a inferir esa conclusión de decir, pues no voy a llegar temprano porque él siempre llega tarde. Exactamente. Y qué tal que preciso ese día si llegue temprano. Entonces, como que lo usamos muy a la ligera. Eso es correcto, y entonces cuando uno hace eso, pues desafortunadamente son conjeturas. Y entonces uno no sabe por qué llegó tarde el jefe, porque de pronto está en una reunión fuera de la oficina y entonces sí, efectivamente llega tarde. Todos esos días tiene que ir a rendir un informe a la junta de propietarios. Entonces, pues llega tarde a la oficina, pero él está trabajando y de pronto un día suspendieron la reunión y uno confiado que el señor llega tarde, exactamente, conjetura y dice, yo voy, si él no llega, ¿qué carajo? Y resulta que ese día sí llegó y entonces se puede gana. ser peligroso usarlo así como tan a la ligera. Exactamente, porque uno obtiene conclusiones
que normalmente no son tan ciertas. Entonces uno conjetura y dice, doña Patricia es de mal genio. Julia, su hija, es de mal genio. Pedro, su hijo, es de mal genio. Entonces, seguramente el esposo de doña Patricia, que se llama Juan, es de mal genio. Y uy, yo no hablo con ese señor porque es de mal genio. Y resulta que lo trata No. y es una persona muy formal, muy decente, muy caballerosa. Y entonces se equivoca uno. Sí, efectivamente, es un tipo de razonamiento. Es válido en muchas situaciones, pero tampoco podemos estar 100% seguros. Por eso algunas cosas ya en este momento han cambiado las formas de ver y dicen, no es que las cosas sean malas o buenas, sino que son, sencillamente. Sí, señor. Entonces, sí, claro, yo les quería mostrar, por ejemplo, el tema de la plataforma. Ustedes normalmente acceden a sus entornos y encuentran, yo ya he bajado, por ejemplo, la guía de actividades de la unidad y me imagino que todas la bajaron. Acá les indican qué es lo que tienen que hacer. En el ejercicio 1 dicen llenar la palabrita que nos hace verdad esos argumentos. Entonces dice, todos los perros son negros. Eso yo puedo escribir todos, pero resulta que eso es verdad. No. No es verdad. Entonces, ya no va a ser universal o ningún perro es negro, tampoco es verdad. Entonces, ¿cuál nos hace verdadera esa expresión? ¿Algunos perros son negros? Perfecto. Y entonces ya sabemos, cuando decimos algunos, esta es una proposición de tipo existencial o particular, y como estamos afirmando, entonces es particular afirmativa. Y así vamos llenando esto. Acá les dicen qué debe hacer: completar, o sea, llenar la palabrita, definir la simbología e identificar si corresponde a un cuantificador universal afirmativo, universal negativo, existencial o afirmativo, existencial o existencial único. Y pueden subir su archivo de esta manera y ya entramos en el ejercicio 2. ¿Y qué otra cosa? Bueno, aquí ya esto es un repasito rápidamente. Les dicen que definan cuál es el cuantificador y la cúpula, y también les dicen clasifique la proposición categórica según su clase. Entonces pueden decir que aquí está, por ejemplo, vamos a hacerla a toda carrera, dice, algunos cuadros decorativos no son en óleo. Y entonces, ¿qué tipo de proposición es? ¿Particular negativa? Particular negativa, sí, perfecto. Y entonces eso es lo que escriben acá y ya le van a identificar el cuantificador. ¿Cuál es? Algunos. Y la cúpula no. Sí, perfecto. No son. No son, perfecto. ¿Y el predicador? Entonces, y les dice que clasifiquen esa y construya los otros tres tipos de proposiciones que le faltan. Entonces aquí dijimos que era, ¿cuál? Particular negativa. Negativa. Entonces la particular positiva sería algunos cuadros decorativos son en óleo. Perfecto. La universal afirmativa. Todos los cuadros decorativos son en óleo. Y la universal negativa. Todos los cuadros decorativos no son en óleo. Perfecto. O también podría decirse, en este caso, ningún cuadro decorativo es en óleo. Y ya hemos terminado el ejercicio 2. ¿Sí ven cómo es de sencillo? El ejercicio 3 es también muy sencillo, les dan dos proposiciones y ustedes las definen la estructura. Este es el cuantificador, este es el sujeto, esta es la
cópula, y esta es el complemento del predicado, o es decir, sí, el complemento del predicado. Y las colocan acá en esta estructura: proposición, cuantificador, término sujeto, la cúpula y el término predicado. Y les dicen que definan si son tipo A, E, I, O, y que las ubiquen en este cuadro, y ya tenemos el ejercicio 3. Y el último, les dan un argumento. Ustedes tienen que definir la premisa mayor, la premisa menor, o la premisa 1, premisa 2, y la conclusión. Creo que es todo lo que tienen que hacer en este caso. O sea, el que nos dice identificar las premisas y la conclusión, identificar si es deductivo o inductivo, y explicar o justificar o argumentar con sus palabras esa respuesta. Y ahí ya hemos terminado, y ustedes la pueden ver también, o se pueden apoyar de cómo llenarlo en este anexo que viene explicado. Mire, ahí les están explicando cómo se haría esa unidad. Y eso es todo por el día de hoy. Les agradezco. No sé si la profesora Sandra está todavía por ahí. Sí, señor, acá estoy. Bueno, profesora, entonces hágame el favor y los despide. Muchísimas gracias a todos por su participación y esperemos verlos pronto. El lunes tenemos otro para que, si tienen otros ejemplitos más, otras cositas, con mucho gusto los esperamos, ¿vale? Profesor Ciro, no se le olvide cuando ya vayamos a cerrar para la grabación, ¿vale? Porque se tiene que detener. Sí, señora. Bien, profe, ya, listo. Y no se les olvide la asistencia. Acuérdense que deben llenarla con su número de cédula completamente clara, por favor. Miren que estamos pasando los del de la primera sesión, los Bill-Learning de la primera sesión, y pues desafortunadamente no hemos podido asignar unos porque no dejan, es clara la información de la cédula. Muchísimas gracias a todos y feliz noche también para todos y mil bendiciones. Listo, ¿Alguien había levantado la mano? Perdón. Sí, profe, Feliz noche, bendiciones. Nicolé. Aló. Sí, te escucho. Gracias. Gracias, profe. Es que quería hacer una pregunta. Yo me inscribí en este grupo de e-learning, es decir, en esta zona, porque los primeros días del periodo la plataforma estuvo molestando y no me dejaba inscribir en mi zona. Yo soy de la zona oriente. Estoy inscrita en Bucaramanga y estoy tomando los e-learning, pues obedeciendo la programación que me está botando la plataforma, porque ahí fue donde yo me inscribí, por eso estoy en este grupo. Entonces, solo quería confirmar la asignación de los puntos y pues seguir en mi asistencia en este grupo. Tú nos puedes enviar tu número de cédula por Skype, si quieres, para no... Sí, señor. ¿O a un correíto interno? Olga, me Sí, está señora. haciendo Olga, ¿sí? Sí, gracias. Olga, te cuento que lo que pasa es que cada profesor tiene asignados unos grupos, ¿sí? Y ellos son los que van a verificar, pero de todas maneras, si eres parte de la zona, nosotros tenemos asistencia zonal, ¿sí? Entonces, nosotros somos los que pues vamos a estar encargados de asignarte los puntos. No solamente nosotros, pero igual, de todas maneras, si quieres en el chat, regálame tu número de cédula y lo tenemos para tenerlo en observación, ¿sí? Perdón, profe, pero es que no le entiendo una cosita, porque es que yo, como le decía, la plataforma molestó. Yo me trataba de inscribir en mi zona y no me dejaba, que es la zona oriente. Y me dejó inscribir, fue en esta zona, por eso estoy en este grupo. Este grupo no es oriente, este grupo es Cundinamarca, creo. Sí, Y señora. Centro Bogotá, Cundinamarca. Exacto, Sí. entonces pues yo estoy preocupada, pues asistí porque la plataforma me arroja esa Sí, programación de que yo debo estar en este clase de hoy, en este e-learning de hoy, y pues, pero yo estoy matriculada pues en el CEAD Bucaramanga, entonces, sino que es que la plataforma no me dejó a mí inscribirme en los e-learning al comienzo, entonces, ¿qué debo hacer? bien. ¿Me sigo aquí? Pues sí, puedes seguir, y nosotros conversamos con... Oriente, Vamos a sí, buscar claro. quién te sube los puntos, y si Bueno. no hay quien te suba los puntos, nosotros se los subimos de alguna manera.
Perfecto, Bueno, sí, señor. mil gracias, mil gracias. ¿Nos Bueno, das el número de cédula? Les quería comentar que a mí también pues me pasa lo mismo. Yo estoy matriculada en la zona sur y pues no sé por qué no he podido ingresar a los e-learning de esa zona, sino que solamente a los de pues la zona centro. bien. Pero por favor, entonces, ya que son pues varios casitos, por favor nos regalan al correo sandra.domínguez@unat o ciro.martinez@unat. .edu.co. Bueno, mil gracias. A ustedes que estén muy bien, feliz noche. Bueno, feliz noche, gracias. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche para todos. Profe Sandra dice que debo. Para la grabación, es que imagínate que yo no te dejé como coanfitrión, sino te dejé como anfitrión, entonces por eso no la pude parar. Pero tú la puedes parar, solamente la detienes